Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un video muy interesante que estoy seguro que les gustará, ya que todas las historias ocurren en el periodo de Semana Santa, con apariciones del diablo o de este ser oscuro que las personas llaman así. Así que esta noche escucharemos un relato ubicado en el metro de la Ciudad de México, otro en una iglesia lejana del estado de Oaxaca y finalmente uno ocurrido en la carretera de La Rumorosa, que estoy seguro que los impactará. Antes de comenzar, verifiquen si están suscritos al canal, recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su like para que nuestra comunidad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Sharon y esta noche te escribo para contarles algo que viví hace unos años en el periodo de vacaciones de Semana Santa, en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Todo comenzó cuando tomé el metro en la estación Constitución de 1917 para hacer la entrega de un producto que me compraron por internet en el metro Coyuya. De ida todo salió bien, el metro casi no se detuvo y no había tanta gente debido a que era justo una tarde-noche de Viernes Santo, pero después de que me subí al metro, sentí algo extraño en mi interior, como un tipo de miedo inexplicable que no tenía lógica para mí, ya que todo estaba bien en mi vida, pero aquella sensación en el estómago me incomodaba y me preocupaba. Pero después de hacer la entrega, me sentí un poco mejor con la venta que hice y porque la chica que me compró fue muy linda y amable conmigo, pero cuando me subí al metro para regresar a Constitución, aquella sensación regresó, esta vez más fuerte, llegando a ser casi incontrolable. Y todo era peor, debido a que el vagón de mujeres iba medio vacío, y esto me hacía sentir triste y ansiosa a la vez, ya que conforme avanzaba el metro, las personas se iban bajando, y me comenzaba a quedar casi sola en aquel lugar. Pero cuando llegamos a la estación Escuadrón 201, vi que una chica se subió, lo cual me hizo sentir un poco más tranquila por no quedarme sola en aquel vagón. Pero por otro lado, aquella chica de inmediato llamó mi atención, ya que era un poco extraña, por decirlo menos, ya que se trataba de una mujer de unos 30 años de edad, de piel blanca, alta, voluptuosa y con una hermosura que aún como mujer era imposible no reconocer. Y la forma en la que iba vestida también era demasiado llamativa, ya que traía puesto un outfit que marcaba mucho su cuerpo, lo cual también era incómodo, porque no es común ver a una chica vestida así, y mucho menos con la inseguridad que se vive en el país. Hasta este punto, todo era normal, pese a la excentricidad de la chica, pero cuando el metro comenzó a avanzar, alcancé a escuchar que ella hacía un extraño sonido, pese a que estaba sentada en la esquina contraria de donde yo estaba. El sonido era como un tipo de respiración tosca y fuerte, parecida a la de un animal, y con un volumen tan fuerte que era imposible que lo emitiera aquella mujer, lo que hizo que le pusiera más atención, intentando ver si traía consigo algo que hiciera aquel sonido, pero la chica solamente traía una pequeña bolsa, donde era imposible que cargara algo. Así avanzamos hasta el metro Iztapalapa, con aquella mujer haciendo aquel horrible sonido, provocando que se bajaran las otras mujeres que iban en el mismo vagón, y asustando a otras que habían intentado subirse en las estaciones anteriores. Pero en ese entonces, yo creía que le tenían envidia, por su hermosura y por su impactante presencia, lo que no me afectaba a mí, ya que iba demasiado lejos y no me molestaba su presencia. Pero justo cuando el metro cerró sus puertas, antes de comenzar a avanzar, las mujeres que se bajaron y las que no se habían querido subir
me pegaron en la ventanilla para llamar mi atención, y cuando las volteé a ver, desesperadas, me señalaron hacia donde estaba sentada esa mujer, diciéndome cosas que no podía entender debido a que gritaban totalmente desesperadas. Pero yo creí que simplemente estaban locas. Sin embargo, cuando el metro entró al túnel, aquel tétrico sonido que hacía aquella mujer se escuchó más fuerte, esta vez sí de forma más tenebrosa y bastante perturbadora. Y cuando volteé a verla, vi algo extraño en el reflejo de la ventanilla, ya que en lugar de verse la hermosa cara de esta chica, se veía una cara totalmente deformada, que soy incapaz de describir. En ese momento, sentí un terror indescriptible, porque mientras el metro avanzaba, era evidente que esta mujer no era normal, porque al verla en todos los reflejos posibles de aquel vagón, noté que nada de su cuerpo era lo que parecía, ya que sus extremidades eran totalmente animalescas, y en su cabeza tenía unos horribles cuernos que no son nada parecidos a los que describen en las imágenes del diablo, ya que eran más grandes y más aterradores. Honestamente, en ese momento sentía que me iba a morir del terror que tenía en mi cuerpo. De modo que cuando el metro se detuvo, intenté levantarme rápidamente, pero no lo hice al ver que se levantó también aquella mujer, la cual ahora sí me volteó a ver con aquel hermoso rostro que tenía, si no la veías a través de los reflejos, el cual por un momento me hizo creer que quizá yo estaba equivocada y que estaba haciendo todo un show por una niñería, pero cuando la vi por unos cuantos segundos, pude notar algo extraño en sus ojos, como si estuvieran hechos de algún tipo de líquido oscuro, lo cual me aterró, y esta mujer, al ver mi reacción, simplemente se echó a reír con una risa baja y tímida, acorde a la de la mujer que aparentaba ser. Esa vez me regresé a casa totalmente aterrada, recordando las palabras que me decía mi abuelita, quien siempre solía repetir que el diablo andaba suelto en los días de Semana Santa, lo cual nunca creí, pero con la experiencia que tuve esa noche, he comenzado a creer que posiblemente mi abuelita tenía algo de razón. El diablo entró a la iglesia. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Eugenio. Soy un señor de 80 años de edad que disfruta mucho de las historias que compartes en tu canal, sobre todo por tu forma de narrar, ya que me recuerda a mi infancia, cuando nos sentábamos alrededor de la abuela a que nos leyera un libro o nos contara alguna de las experiencias que había vivido. Y por este motivo, de forma recíproca, el día de hoy les escribo para contarles una experiencia que vi con mis propios ojos y que hasta el momento me es difícil creer que fue completamente real. Todo sucedió hace 50 años, cuando fui con mi esposa a nuestro viaje de luna de miel a un tour por Oaxaca. En ese entonces, la vida era completamente distinta y la tecnología no estaba tan desarrollada, por lo que esa vez llegamos al centro de Oaxaca para después viajar en una pequeña camioneta a todas las comunidades de alrededor. La verdad es que este estado es demasiado hermoso y todavía disfruto viendo las fotos y los recuerdos de aquel viaje, pero justo cuando la noche estaba cayendo, el guía nos preguntó si queríamos ir a una comunidad en particular, donde había una pequeña iglesia que era muy famosa en toda la entidad, debido a que en su construcción tenía una combinación de elementos españoles, junto a varias figuras y arte prehispánico que por alguna razón mantuvieron ahí, lo cual aceptamos, debido a que yo siempre he sido un admirador del arte de nuestros antepasados, y en el caso de mi esposa, ella es muy religiosa, por lo que era un atractivo para los dos. El camino para llegar a aquella localidad fue bastante pesado, dejando la pequeña camioneta en las faldas de un cerro para después comenzar a subir a pie,
por un pequeño sendero. La experiencia de caminar por aquel lugar fue emocionante y lo fue aún más cuando llegamos a la cima y vimos aquel pequeño pueblo que literalmente podría ser la descripción literaria de un excelente autor o la invención de un productor de cine, ya que claramente se notaban las carencias, pero también la hermosura y la naturaleza del lugar, sobre todo de la iglesia a la que íbamos, la cual estaba en el centro de la localidad. Cuando caminamos por el pueblo, la actividad de las personas era parecida a la que habíamos visto en las entidades anteriores, pero de un momento a otro vimos que muchas personas comenzaron a correr, gritando desesperadas en dirección a la iglesia, como si algo grave hubiera pasado, y cuando volteamos a ver al guía, notamos que él también estaba asustado, ya que él era el único que les podía entender, debido a que hablaban un tipo de dialecto, y cuando le pregunté qué era lo que estaba pasando, me dijo: «Están gritando que el diablo entró a la iglesia», lo que provocó una sonrisa en mí, pensando que me estaba diciendo una broma, pero el guía me volteó a ver con la cara más seria y preocupada que había visto en toda mi vida, y después me dijo: «Lo que le digo es verdad, y sé que el diablo sí está aquí, porque ya huele a azufre. Si quiere nos acercamos para ver, pero es bajo su propia responsabilidad». A lo que respondí positivamente de inmediato, con la complicidad de mi mujer, quien me vio hasta cierto punto emocionada, pensando que era un tipo de tradición. Pero mientras nos acercábamos a la iglesia, comenzamos a notar aquel olor a azufre, el cual era insoportable, aunque nos tapáramos la nariz, y cuando estuvimos a una poca distancia de la iglesia, vimos que las personas se habían reunido alrededor, las mujeres hincadas, rezando desesperadamente, con lágrimas en los ojos, y los hombres parados alrededor, con herramientas de campo en sus manos, a forma de armas. Incluso algunos tenían antorchas, elaboradas de forma rudimentaria. Hasta este punto, yo creía que era un tipo de superstición, y quizá mi rostro lo decía, por lo que el guía nos dijo que nos acercáramos, en un punto en especial, donde se podía ver al interior de la iglesia, en los enormes vitrales que tenía en cada una de sus paredes. Y fue en ese momento cuando vi a una figura animalesca enorme, como del tamaño de un oso, con enormes garras en su mano, pero con un cuerpo humanoide, que era bastante impactante al verlo desde aquella distancia. Ver esto me dio mucho miedo y me preocupé por la seguridad de mi esposa, diciéndole al guía que nos fuéramos de ahí, pero él me dijo que nos teníamos que quedar hasta que el diablo se fuera de la iglesia, porque no era seguro caminar solos por ahí. Y después de esto, vimos cómo aquella sombra negra caminó por el interior de la iglesia, de la misma forma en la que lo hace una araña, pegándose a las paredes, en 4 patas, e incluso caminando en el techo, para después simplemente desaparecer ante los ojos de todos los que estábamos ahí. Cuando los habitantes se percataron de esto, ingresaron de inmediato a la iglesia, y nosotros también, siendo testigos que no había nada en el interior, pese a que todo estaba destruido, lo cual no tenía explicación, debido a que nunca vimos que saliera nada de la iglesia. Pero de lo que sí estoy seguro es que alguien estaba en el interior. Esa noche nos quedamos en la iglesia de la localidad, en una misa que duró casi toda la noche, para volver a santificar a aquella iglesia que había sido pisada por el diablo. Ustedes tienen la libertad de creer o no en lo que les conté, pero yo tengo la responsabilidad de decirles que fue real y que tengan cuidado en estas fechas en las que el diablo anda suelto por la tierra. El diablo vuela en la rumorosa. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alfredo y esta noche les escribo para contarles una breve experiencia que acabo de vivir en la pasada Semana Santa.
Todo sucedió en el primer viaje que tuve en la carretera Tecate-La Rumorosa, que estoy seguro que conocen, por la fama paranormal que tiene, aunque también es muy peligrosa, por otras cuestiones que no es necesario citar aquí. Por este último motivo, en aquel viaje iba más concentrado en el peligro real que esta zona representa, pero cuando circulaba por la zona más famosa de esta zona, sentí que algo golpeó el techo de la cabina, lo que me hizo sospechar que se podía tratar de algún tipo de artimaña para quitarme mi mercancía. Pero justo cuando iba a reportar este hecho por radio, en el parabrisas, alcancé a ver algo que volaba encima de mí, lo cual no era un ave por su enorme tamaño, además de aquel extraño cuerpo, que era una perturbadora combinación de un cuerpo humano con una cabra y un par de enormes alas que nunca había visto en toda mi vida. Cuando aquella cosa volaba encima de mí, toda la instalación eléctrica del tráiler comenzó a fallar y se sentía una extraña vibración en el interior. Pero gracias a Dios, todo pasó demasiado rápido, porque aquella cosa voladora se alejó rápidamente, perdiéndose en la oscuridad. Cuando por fin pude reportar lo sucedido, los compañeros me dijeron que había sido el diablo, porque era Semana Santa, lo cual sigo dudando hasta este día, aunque para ser honesto, tampoco tengo los recursos necesarios para decir lo contrario, porque aquella cosa que vi era maligna y no se compara con nada de todo lo que he visto en mi experiencia como trailero en ninguna carretera del país. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace con un video de mi segundo canal de más de 1 hora de duración sobre los misteriosos seres que viven dentro de las cuevas. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un murciélago. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.